Nos encontramos con el flamante historiador angeleño, el señor Luis Antonio Ibarra. Él se ha destacado justamente pues por hacer el recuento del norte del país. Él nos va a hacer una, digamos, breve reseña de lo que fue la construcción de la iglesia matriz del Ángel, de nuestra flamante iglesia, que la mayoría nos hemos casado ahí, la mayoría nos hemos bautizado incluso, ¿no? Porque se acerca ya el temporal donde tenemos la construcción de la iglesia de 100 años. Entonces, por esta razón es que estamos justamente pues entrevistándolo a Luchito con el respeto que se merece y la confianza, lógicamente, que nos da, con el fin de que nos cuente cómo fue esta situación. Luchito, buenos días y bienvenido pues a nuestra entrevista. Muchísimas gracias, realmente pues felicitarle a usted por esta labor encomiable, donde se refleja la realidad de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra cultura. Entonces pocas personas lo hacen y usted tiene esa capacidad, tiene esa voluntad, y lo importante es que siga con ese ímpetu, con esa dedicación permanente, pues es una fortaleza para nuestro pueblo, para nuestra provincia del Carchi, porque a través de este medio nos permite conocer muchísimas cosas que son parte del proceso histórico, parte del proceso cultural, la situación económica, en fin, o sea, pues que es de nuestro pueblo. Y concretamente, pues sobre esta pregunta que me hace de la iglesia del Ángel, nosotros debemos recordar desde el siglo XVI, o sea, pues allí llegaron los españoles por primera vez y fueron los mercedarios a finales del siglo XVI, o sea, más o menos por 1580, o sea, pues que se dedicaron al adoctrinamiento de nuestras parcialidades. Y había una decisión del obispo de Quito de que se concentre toda la gente para la doctrina, y posiblemente ahí fue donde se hizo, o sea, una cuadra que realmente era la plaza. A los alrededores estaban las casas y también nos llevaron a los indígenas a vivir ahí. Y ahí se construyó la iglesia, la primera iglesia. Y también, pues, o sea, de los indígenas el cementerio, ¿no? Y conocemos que la primera iglesia fue una choza de paja. Entonces es algo importante. A partir de 1647, en que dispone el rey de España hacer reparticiones, ¿no? Reparticiones de tierra, pues en todo lo que es el corregimiento de Otavalo. Y concretamente, pues en lo que concierne a nuestra provincia, hicieron reparticiones en Mira, en el Ángel, en el Puntal, en Huacán y en Tulcán. Y podemos decir que en 1647 nosotros tenemos referencias de la Virgen del Rosario. Entonces una imagen que, imagínense que la tenemos hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces sí. hay un poco de historia, porque a partir de la reforma agraria en la década del 70, justamente los comuneros de la Libertad reclamaron Picuaquere, pero total que ellos la llevaron a la Virgen. Y últimamente, o sea, le guardan veneración, entonces la andan a traer de un lugar a otro, la velan, entonces, pero esa reliquia es importantísima y podemos decir que ese fue el fundamento religioso que tuvo el pueblo del Ángel. A finales de 1700 nosotros vemos que tenemos un cura propio, ¿no? Y se da la casualidad de que un cura que fue el amigo de Espejo, no lo tengo en mente en este momento, entonces fue el que dijo pues que se les dé un cura propio al pueblo del Ángel para que atienda el pasto de sus miserables, que era justamente la religión cristiana, y por otro lado la enseñanza del castellano, o sea, porque esos dos objetivos eran. Y nosotros vemos pues que en ese proceso, o sea, pues ingresa también posteriormente a la época de la independencia el cura Jacinto Narváez, y quien está comprometido con todo el proceso de la revolución de la independencia, o sea, porque este proceso ahí en el Ángel lo topamos desde 1806 y hay documentos hasta 1830. Entonces, este sacerdote en una declaración que pude leerle últimamente, entonces él dice que fue tomado prisionero, o sea, porque andaba corrido por las quebradas, los montes, pero en una situación calamitosa, dice. Al final fue capturado, lo llevaron a Quito con grillos y lo tuvieron allá. Entonces,
Eso aparece en un juicio pues, que hay con otro hacendado del Ángel, o sea, de que él estuvo pues, y fue uno de los que apoyó a la independencia. En tal virtud pues que nosotros ahí encontramos aspectos de la iglesia. 1816, o sea, la iglesia era de teja ya. Y también se pensaba blanquearla con cal ahí en el Ángel. Esta iglesia justamente debió durar hasta 1868, en que fue destruida por el terremoto que fue del 15 de agosto de 1868 en el Ángel, y aquí en Ibarra fue justamente pues, el 16 a la 1 de la mañana. Entonces el movimiento precursor fue en el Ángel. Hay evidencias de que se desplomó parte del Cerro Iguán, o sea, pues se represaron quebradas, o sea, el río Bobo, todo eso, no hay evidencias de eso. También se hizo un hundimiento en la zona de Guano, hay unas zonas irregulares allí se perdieron parvas de trigo, cementeros de papas, ganado y todo lo demás, ¿no? Casas de hacienda, acequias que conducían a las haciendas de la zona de Elmira, entonces se perdió todo eso, y ahí se perdió la iglesia también. O sea, eso es un proceso también entre la parte religiosa y la parte indígena. O sea, pero era una casa muy bonita porque se habla que era de teja, ¿no? Claro. A partir del movimiento de 1868 que destruyó gran parte del Ángel, definitivamente. Entonces, por 1870 era el síndico, el abuelo del doctor Alfonso Herrera, Melchor Padilla. Entonces, él se encargó de que se construya o se puso al frente para la construcción de la nueva iglesia. Es la que estuvo donde las Marianitas de Jesús. Justamente esas paredes tienen 1,20 de ancho, ¿no? Y hay informaciones de que utilizaron agua de panela, o sea, para compactar esa tierra. Entonces, capaz de que usted ve el cuerpo de los tapiales, o sea, va hasta arriba. Y es una reliquia, pues, que patrimonialmente nosotros, como angeleños, tenemos que sobre todo esa pared, porque esa todavía existe. Existe esa pared, es un testimonio. Esta iglesia más o menos dura hasta 1940, o sea, la antigua iglesia, ¿no? Entonces, ahorita sí vamos a hablar de la iglesia San Miguel del Ángel. Y la idea justamente nace en 1815, por ahí más o menos, ¿no? Entre don Amable Araujo, o sea, de filiación conservador, don José María Mier, don José Benigno Grijalo también, don Filiberto Herrera, Zoilo Herrera, Alfonso Herrera. Entonces, o sea, ahí convergieron casi todos los criterios de los angeleños de ese tiempo. Entonces, el asunto es cómo se le hace la iglesia, porque bueno, la que existiera de paredes era una especie como de galpón, pero bueno, dentro de la arquitectura hay algunas fotos que se la logra ver. Hay el campanario que es de 5 adobones de tapia, entonces soportaba la tremenda campana ahí. Entonces, igualmente, la parte frontal fue una especie de arcos. Es una arquitectura que nos hubiese gustado, una fotografía bien tomada, ¿no es cierto? Entonces, total, pues que como antecedente existe para ese tiempo que González Suárez hizo venir de Europa a un religioso, era alemán. Conocíamos muchísimo de arquitectura, o sea, habían temblores y estaban deterioradas algunas iglesias aquí en el país. Entonces pide de que venga este religioso que conocía arquitectura, entonces hace restauraciones en Erquiche, en Baños, en Loja, en Cuenca, en Riobamba, y le piden a él para que diseñe los planos. Se llamaba Pedro Bruning Claes, era un sacerdote, ¿no? Entonces, para 1919 él les dio los planos ya. Entonces el problema pues de que el 5 de mayo de 1919 se inicia la nueva iglesia. Primero con el plano, justamente que era donado el espacio físico por don Julio Guerrón. Me parece que hacendado de Chabayán y originario de Tulcán, ¿no? O sea, pues había las decisiones de que seguía la iglesia, o sea, con toda la planificación que ya estaba, o sea, pero total que se detiene un poquito hasta 1925, en que llega de párroco, porque el primer sacerdote fue Eduardo Girón, el que realmente pues inició, ¿no? O sea, podríamos decir, se inició
la construcción, o sea, posiblemente pusieron la primera piedra ahí. Y hubo la decisión de nuestra gente de que la iglesia tiene que construirse. En 1925 va el padre Miguel Cabezas Borja, un religioso muy decidido, o sea, para ese tiempo habían muerto sus padres, y una parte de la herencia también la pone, o sea, a la iglesia del Ángel, ¿no? Es un gesto, pero muy maravilloso. O sea, pues yo conversaba con Angelito Pozo en ese entonces. Él decía que dirigía las grandes migas a la calera, o sea, cada cual tenía que llevar un costal. Y dice que la sotana era descolorida en ese tiempo. Y las manos se le iba a tocar, entonces también tenían callos, los dedos. No era un hombre de pluma nomás, decía. Entonces, si algo que nosotros tenemos que tener presente y recordar a un hombre de esa valía justamente es el padre Cabezas Borja. Y es uno de los que reorganizaron también la sociedad obrera que se creó en 1916. Entonces, en 1928 la reorganizó. Y también porque adquirió el espacio físico donde actualmente está asentada y el proceso que tuvo a futuro, ¿no? Entonces esto es importante anotar porque tiene una relación directa. Ahora la iglesia se la va construyendo es con las grandes migas, y también el padre Cabezas, o sea, de Caranqui, o sea, contrató dos maestros, pero buenísimos. O sea, uno de ellos también trabajó en el Torreón aquí en Ibarra, y se llamó Miguel Farinango Ramírez, y el otro fue Víctor Miguel Cruz. Y aparte de eso, contrataron picapedreros a tiempo completo. Entonces, capaz de que los trabajos, las migas, o sea, las migas que se dirigían a la calera, pues era permanente. O sea, pues días en semana, sábados y domingos. O sea, el sacerdote daba la misa y tenían que irse a la miga. Y también cabe destacar que don Amable Araujo hizo escritura pública para la donación de toda la cal que se necesitaba para la iglesia. Es un gesto importantísimo también. O sea, pero en esa obra no desmayaron nunca. Entonces, alguien decía en ese entonces para motivar a los que iban a la miga: la iglesia nos cubre cuando nacimos, la iglesia nos cubre cuando nos casamos, la iglesia nos cubre el momento de la muerte. Entonces nuestro templo tiene que ser el más bonito. Y prosiguieron las labores. Entonces, imagínense, yo creo que tengo unas 2 cartas por ahí del padre Pedro Bruni, en que recomendaba que en los arcos y en la parte de las torres se ponga hierro ya para ese entonces. No sé si le pusieron, pero era una recomendación técnica en vista de que de vez en cuando había temblores. Y la dirección de los maestros Miguel Farinango y Víctor Manuel Cruz, o sea, pero esa obra sólida, fortísima. Nosotros podemos ver que ha habido temblores hasta ahora y se mantiene ahí. Y cabe destacar que estos 2 señores acabaron su vida ahí. En una entrevista que le hice a don Víctor Manuel Cruz, o sea, pues sacó su pañuelo y miró a la iglesia, dijo: aquí se acabó toda mi vida. Y todo por el amor que yo le tuve a este pueblo del Ángel. Aquí dejo a mis hijos, pero aquí le dejo mi corazón también a este pueblo. Algo bonito, conmovedor, que alcancé. Bueno, no tenía un medio para filmar, grabar, ¿no? Únicamente en el cuaderno, y le tengo registrado la firma ahí. Entonces esas cosas también fueron las que motivaron para hacer investigación. Asimismo, ver a parar los tumbados, ¿no? Contratan personas, o sea, don David de la Cadena era uno de ellos, ¿no? Justo Velasco, entre otras personas. Y también tenían que ir a coger bejuco a la zona de Golondrinas. Traían acá el Ángel por cargas, en tinas, la hervían para que sea flexible, ¿no? Y el momento de amarrar, o sea compacto. Y no debemos olvidar que la parte artística y técnica de los tumbados es de don Víctor Manuel Cruz y familias y gentes que fallecieron últimamente en el Ángel. O sea, nos legaron ese recuerdo hermoso allí. Y las torres, bajo el contrato de un arquitecto Iglesia, me parece, de San Gabriel, y también 2 trabajadores de allá, o sea, gente, picapedreros del Ángel, como don Manuel Fiallos, como Pastor Reyes. Entonces ellos contribuyeron a la cuestión de torres. Y se terminaron más o menos por la década del 60 al 70. Entonces había algo, yo recuerdo que había picapedreros en frente a la iglesia y siempre permanecían trabajando. Entonces esta iglesia, aparte de una construcción,
O sea, pues allí más bien se plasma el espíritu minguero participativo de nuestra gente. Ese desprendimiento, pero total, o sea, que queda como recuerdo del siglo XX para las generaciones del porvenir. En lo particular, guardo admiración, guardo respeto. Es algo tan solemne para mí hablar de esto. O sea, a lo mejor muchas cosas tal vez puedo obviar, ¿no? Entonces, pero le digo, pues esto es lo más grande que nosotros tenemos en el año. Sí, el padre Bravo también, pues, él, justamente yo estaba olvidando, le decía, ¿no? Él se dedicó también a la cuestión del embaldosado. El diseño fue del artista Ángel María Pozo. Hizo todas las gestiones necesarias para el embaldosado. Ahí vio una forma, pero espectacular, porque nosotros veíamos baldosas en algunas casas de hacienda nomás. Y esa iglesia, o sea, pues obtuvo baldosa y fue toda cubierta. Entonces ahí, en esos tiempos, nuestra gente, imagínense que iba al pie limpio. Entonces al entrar a la iglesia, era un atractivo pero hermoso. Y el padre Bravo también bajó el culto de la antigua iglesia, más o menos en 1947, el culto que era en la iglesia donde están las Marianitas, bajó abajo, inclusive en una procesión bajaron a todos los santos y se hizo una misa de inauguración, o sea, solemne también, muy bonita. Y también estuvo el obispo César Mosquera. Entonces, o sea, eso fue una verdadera fiesta trascendente para el año. Entonces, pero él fue el que bajó el culto, más o menos. Interesante, ¿verdad? Y la gestión también que la hizo de las torres fue el padre José Quirós, pero también conocemos que hubo un aporte del que fue diputado en ese entonces, angelino también, don Alfredo Carrero Ortiz. Los altares también pertenecen a los señores Carranco. Ellos fueron originarios, tienen origen también en Caranqui y también en San Isidro, ¿no? O sea, familias de Tulcán y del Ángel. Entonces, pero ellos legaron también algunas obras artísticas para algunas iglesias en Ecachi, inclusive en el sur de Nariño. Claro, lógico. O sea que prácticamente también el dirigente de San Isidro participó en la... Sí, o sea, de los señores Carrancos, ¿no? Claro, y también, pues en cuanto a las imágenes sagradas, nosotros tenemos inventarios del siglo XVIII, o sea que hubo muchísimas cosas. Habían unas custodias hermosísimas de oro, piedras preciosas. Hay algunos lienzos también que hablan de pintores extraordinarios, pero desgraciadamente no los tenemos. Se lo consagró al Sagrado Corazón de Jesús, a la iglesia, al Canto Espejo, y yo le digo, pues en Jesús nosotros encontramos toda esa ternura, toda esa paz, o sea, todo vinculado a esos principios de amor y de perdón también. Entonces le digo, pues, y al tratarse de nuestra tierra, esa es una herencia que nosotros tenemos de nuestros antepasados, de nuestros padres, y a futuro que debemos hacer más que todo conocer, preservar y mantener para siempre allí. Sí, toca. Que eso es prácticamente un legado que nos dejaron nuestros ancestros. Luchito, yo le agradezco bastante esta entrevista y esperemos que nos vaya muy bien en el proyecto que tenemos. Las personas dejan sus huellas en sus actos y en sus acciones. Sube Producciones hizo contacto con uno de los operarios que terminaron de construir las torres de la iglesia. Dejamos este recuerdo de nuestro trabajo para que sirva de motivación a las futuras generaciones y se llenen de valentía para seguir su ejemplo. Buenas tardes. Tuviera la fineza sus apellidos y nombres, por favor. Mi nombre es Ángel María Rosales Pozo. La fecha de nacimiento de mí es 24 de mayo del 39, de 1939. ¿Ya? Nacido en la ciudad del Ángel. Si es tan amable en indicarnos, usted participó en la construcción de las torres de la iglesia. Más o menos, ¿en qué año fue y cómo fue su participación ahí? Yo tal vez tendría una edad de 20 años, ¿no? Padrecito Quirós, en la misa, en el sermón, decía que necesitan los trabajadores para que trabajen ahí.
que por favor especial se presenten, que él ha de pagar un buen diario. No. Entonces, yo llegué a eso y fui y conversé con un amigo. Fui conversando con un amigo vecino amigo, que se llamaba Alfonso Rosario, fallecido. No. Conversé con él. Le digo, hay este trabajo, le digo, compañero, este trabajo. ¿Dónde? Le digo, en la iglesia. Se va a construir las torres, le digo, no, las torres. Entonces, podíamos ir a ver, porque el padrecito dijo, venir a ver, no, y hablar conmigo para a ver si llegamos a un acuerdo, si ustedes quieren trabajar o no quieren trabajar. Entonces llegamos a ver ahí, hablamos con el padrecito, lo primero que dijo, suban, dijo. Allá había una escalera nomás para subir al campanario. No, llegamos un poquito medio nervioso, yo adelante, y atrás. Llegamos, son las campanas, no, hasta pegamos una timbrada a las campanas, no, unas campanas tremendas que estaban amarradas en unas vigas de madera, no. Bueno, dijimos ya, hablamos con el padrecito Quiroz, y le dijimos, bueno, vamos a ver, padrecito, si podemos trabajar o no podemos. Pero parece que sí vamos a poder trabajar. No, porque ya nos subimos al campanario y ya, tal vez un poquito medios malos, pero no. Dijo, bueno, muchachos, les ruego, dijo, les ruego. Yo les he de gratificar, dijo, de que acabemos, dijo, las torres, de regalar a un buen terno a cada uno, dijo. No, con esa condición no. ¿Ya cómo nos da padrecito? En ese tiempo pagamos particularmente 5 sucres. No, les voy a pagar a 8, dijo. Les voy a pagar a 8 sucres, dijo. Y según cómo se porten, dijo, les aumento los $2, que sean los 10. Trabajamos la primera semana, no, ya con los 8, ya nos íbamos acostumbrando, no andar en el alto, ya haciendo andamios, todo eso, ya comenzamos a hacer andamios. No, nos acostumbramos. Bueno, a la otra semana, padrecitos, aumentamos, está peligroso, aumentamos. Bueno, dijo, les voy a pagar a los 10, pero sigan acompañando. Y así fue, ¿no? Y el maestro constructor era don Pepe Guerrón, no, él era el propio constructor. Era el contratista. Contratista. Entonces el otro, que eran algo parientes con el canterón decíamos antes, ¿no? Que labraba las piedras abajo, que hace las figuras, es que hace las molduras. No, con las molduras tenía hecho, las molduras de tol, no, póngase para decirle así, no, como de ahí, no. Él hacía, nosotros, no. Él se hacía unas 2-3 diarias máximo con otro ayudante, no. Y esas piedras estaban y ya las subíamos arriba, no, arriba. Ya llegaban casi ya, piedras pesadas de 2-3 quintales, no. Y casi como estaba así el andamio, casi llegaba la polea, había 2 de abajo, con los cables de lado. Había la polea que hablaban y nosotros recibíamos arriba. Casi le ponía al puesto. Lo que tocaba es centrarnos a las piedras ahí nosotros, ¿no? Centrarnos. Ya estaba puesto la mezcla ya. No, donde iba a ser, estaba puesto la mezcla. Llegaba y pa. Ahora si venga otra. Decíamos el tipo que se llamaba ella. Era la cornisa que hacíamos al ruedo, esas piedras que había volado. De llamar, como decir, esa parecida, esa madera. Era la cornisa, decíamos. Seguir armando la cornisa. Se acabó de armar esa la cornisa, iba otra más encima, con un voladito más afuera. Después de eso, bueno, ahí ya estábamos, algunos meses estábamos en eso ya, porque nos demorábamos. Después de eso, ya se siguió armando las cúpulas de la iglesia. Todo eso en hormigón armado, en hormigón armado. En eso nos demoramos
bastante tiempo porque todo tocaba hacer un entablado por dentro, un encobrado. ¿Lo que es un encobrado? No, con el grueso de unos 15 centímetros de espesor de la pared. No, arriba terminaba en un ángulo, en esquina. No. Hicimos la una, no. De allí ya fundimos, quedó ahí. Ahora hacia el otro lado a fundir la otra, no. Ya fundimos la otra, ahora sí. Esa madera que era encobrado ahí, no. El padrecito en la misa, porque nosotros, el padre dijo, si quieren, llévense ustedes esa madera. Pero para desencobrar era tan difícil y tan riesgoso, no. Entonces, no, el maestro, quieren sacar ustedes, que ya pueden andar aquí. No, maestro, no, eso que de lo encobrado ahí, no. Acabamos de fundir eso, se siguió luciendo, no, y haciendo unas molduras que lo he visto como cortadito, como piedras, seguimos luciendo, no, con una línea que da la vuelta, ahí, como tipo de piedras, no. Acabamos eso, pero ya venía algún tiempo y ya veníamos trabajando en eso. Acabamos eso, no, ahora sí, a poner las cruces. Las cruces hizo en ese tiempo que decían don Moisés Herrero. Unas cruces de doble, como se puede, de doble cruz. Si se ha fijado usted, nos puntan allá, punta acá, punta así. No, así, así. No. Entonces, ya colocamos para alzar eso, semejante difícil. Bien difícil, no, y bien riesgoso. Y solo con polea nomás era, no había más otra cosa, con los cables gruesísimos, casi que era todo el grueso de la mano que no cogía. Alzamos así, alzamos la una, en un día comenzamos casi desde las 8 de la mañana, alzamos la una. Llegó porque ya estaba la base, no, llegó y entró ahí. Así como decir ese, entró ahí, ahora sí a fundirle, no, a poner hormigón, le fundimos, no. Estuvo el un lado de la cruz, pasamos al otro lado, como son dos cruces, pasamos al otro lado, de igual manera, así mismo la alzamos, la fundimos, pero llegaron a esas cruces sin pintar, porque dijeron que se ha de subir todo eso, se ha de dañar y todo, ¿no? En ese tiempo casi no había sopletes, compresores, no, solo a brocha nomás, no. Entonces, ya estuvieron ambas colocadas, ahora se a pintar, no. Cuando yo estaba sentado en un lado así, en un brazo de la cruz, no, el otro hacia el frente, en el otro. Así mismo changado en el brazo de la otra cruz, changados ahí, estábamos pintando, estaba un día medio pésimo, medio lluvioso, medio triste, ¿no? Cuando en una de esas, un rayo, ¡pum! O sea que más la claridad que eso antes que, no, pero fue espantoso, ¿no? Que nos enfocó, pero quedamos ¿cómo le puedo explicar? No ciego, sé cómo explicar. prácticamente. Sí. Claro. ¿Qué sé? No. Cuando que decían que cuando ya nos pasó lo que pasó el rayo, eso todavía no estaba instalado el pararrayo, la línea que baja a tierra, no estaba todavía, ¿no? Por eso nos afectó a nosotros, que el golpe fue ese ahí. No, que eso decían, se admiraban todos los de ahí del Ángel, no, en ese tiempo don Miguelito, que era el sacristán, don Miguel, no creo cómo era, ¿no? Él era el sacristán. Decía muchacho, decía, cuando no es de morir, si medio decía, con un espanto nomás ustedes podían caer de ahí, y pedazos. Señor Rosales, ¿cuántas personas entonces quedarían como trabajadores, incluyendo los maestros? Al total sería, claro,
El maestro jefe, el canterón, el otro que le ayudaba al canterón, son 3. Nosotros 3 éramos 6. 6 total. 6. 6 trabajadores. 6 trabajadores. Me dice que más o menos estaban por el año que se demoraron en construir las torres, ¿no? Claro, por lo difícil. Claro, lo difícil. Y lo alto también. Por eso, por lo alto. Claro. Por lo alto. Yo el mensaje mío sería, mi señor, que así esa juventud, ¿no? Que respalden a la iglesia, que ayuden a cualquier sacerdote que entre ahí, que se preocupen, ¿no? Tal vez está mal no hacer reconstruir las torres, comenzar de donde inicia la cúpula, todos los coditos que era costado, todo eso, las líneas, todo eso. Ahí no le llama, por el pico ya vive ya eso ya negro, ya se ve un solo hormigón, como se decía, una sola plancha. Claro, que esperemos no quizás. Se distinguen las, ¿no? Claro, no se distinguen. De igual ha de estar las cruces, ha de estar de igual, claro. No, y ha de estar como oxidadas, porque en ese tiempo no había una pintura especial, en ese tiempo solo el anticorrosivo, que es esmalte, no, o como hay ahora distintas, diferentes calidades de pintura, no. Eso sería mi mensaje, ¿no? Que alguien tal vez tomara esa decisión, ¿no? Yo le agradezco bastante, pues, y con eso concluimos la entrevista. Muchas gracias. Podemos decir que los recuerdos son sinónimos de vivencias, que en su época fue una satisfacción vivirlas, y que con el pasar de los tiempos se van retomando aquellas costumbres de ayudar a celebrar la Santa Eucaristía. Presentamos a un ayudante de don Miguel Hernández, quien fuera sacristán por mucho tiempo en nuestra querida iglesia. Buenas tardes. ¿Tuviera la fineza de dedicarnos sus nombres y apellidos, por favor? Yo me llamo Hugo Gilberto Suárez Rosel. ¿Cuántos años tiene, don Hugo? 70 años tengo. Entiendo de que usted fue ayudante de la sacristía en la iglesia matriz de la Ciudad del Ángel. ¿Nos podía decir más o menos el sacerdote que estuvo ahí y cuál fue el sacristán mayor? De sacerdote estaba el padre Quirós. El sacristán mayor fue don Miguel Hernández. Don Miguelito nos sabía mandar a limpiarle la carita a los santicos, a los cuadros que había ahí, y a veces las devotas de ellos nos daban la ropita para que les cambiemos. ¿Se acuerda del año que usted fue ayudante de la sacristía? De 58 a 60, 2 años y medio por ahí, me parece que 3. Cuando nos tocaba barrer la iglesia, ustedes conocen que la iglesia es bastante grande, pero para facilitarnos la barrida, levantábamos las bancas de un costado de la banca y teníamos para barrer todo el medio y debajo de las bancas. Pero había un problema, que a mí no me gustaba que llueva, porque cuando llueva se iban a limpiar en las bancas los zapatos, entonces era un poquito molestoso. En ese tiempo el Adelfito Cadena tocaba el melodio, que ese sonaba dándole aire, más bien dicho, con los pies para que suene, y sonaba bonito. Ahí bajo las torres había bastante lechuza, también las espantábamos. A propósito de eso, no sé si le pueda conversar también, de que sabíamos dar las horas, pero para subir a dar las horas tenía que subir una escalera que más o menos quedaba una altura de unos 20 metros, la primera, la más baja, y la otra que cogía del segundo piso a donde estaban las campanas, eso era más larga, y cuando subíamos ahí, o se subía ahí, eso francamente se maqueaba durísimo. Entonces nos tocaba subir con mucho tino, ¿no? ¿Y no se le cruzó por si acaso en la mente hacerse sacerdote después de haber sido sacristán? No, honradamente, porque no tenemos las aptitudes para eso. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, y lógicamente pues esperemos un buen resultado de esto. Bueno, yo le agradezco bastante también por haberse acordado. Sus nombres y apellidos, por favor. Mi nombre es Edmundo Iván Rodríguez Carrera. Tengo 61 años. En ese tiempo nosotros éramos los monaguillos o asistentes del sacristán, de Miguelito. Entonces, las anécdotas que puedo yo indicarle es que nosotros
vestíamos uniforme antes. Nos poníamos un uniforme blanco con rojo, era uno, y era otro también que nos poníamos, que era así mismo blanco con negro. Esto acompañábamos nosotros cuando eran difuntos, cuando había las procesiones, ¿no? Especialmente en Semana Santa, el toque de la matraca que nosotros teníamos. En esos tiempos todavía se daba la misa de espaldas. En la elaboración de las hostias nosotros acompañábamos a don Miguelito, ¿no? Prácticamente para hacer las hostias, y nosotros éramos los que recortábamos el moldecito de madera, era más, me acuerdo que hacíamos. Y la hostia grande, esa sí recortábamos con una tijerita. Entonces esas anécdotas se tenían, y el sobrante de las hostias nos brindaba para que nosotros nos comamos. Ivancito, yo le agradezco bastante esta entrevista y esperemos que nos vaya muy bien en la cuestión de la confección de este video por los 100 años de la iglesia, de nuestra iglesia. No, yo les agradezco a ustedes por haberme visitado y tomado en cuenta prácticamente, porque estos son reminiscencias que a uno le quedan para toda su vida.